Los contratos en derecho civil. Buen día, jóvenes. ¿Alguno de ustedes ha firmado algún papel recientemente? Tal vez para inscribirse a algún curso, para abrir una cuenta de banco, o incluso cuando sus padres firmaron la inscripción de ustedes aquí en el TEBA. Todos esos documentos que firmaron tienen algo en común. Son contratos. Y precisamente ese es el tema que vamos a ver hoy, los contratos en el derecho civil. Sé que cuando escuchan la palabra contrato, probablemente piensan en documentos aburridos, llenos de letra pequeña que nadie quiere leer. Déjenme decirles algo que quizás los sorprenderá. Ustedes celebran contratos casi todos los días sin darse cuenta. Cuando compran un elote, cuando suben a la pasajera, cuando compran crédito para su celular, están haciendo un contrato. Interesante, ¿no? Lo que vamos a ver hoy es conocimiento práctico que los va a proteger y los va a ayudar a tomar mejores decisiones en su vida adulta. Empecemos por lo básico. ¿Qué es exactamente un contrato? Existe un especialista en derecho llamado Morineau que define el contrato como el acuerdo de voluntades destinado a crear una o varias obligaciones sancionadas por una acción judicial. Sé que les suena muy técnico y complicado, así que voy a traducirlo a un lenguaje que todos podamos entender. Un contrato es básicamente eso. Dos o más personas se ponen de acuerdo para que cada una haga algo. Y si alguien no cumple, existe una autoridad como un juez que puede obligarlo a cumplir. Así de simple. Déjenme ponerles un ejemplo. Imaginen que ustedes tienen un videojuego que ya no usan y un compañero quiere comprárselo. Ustedes le dicen, te lo vendo en 200 pesos. Él dice, va, trato hecho. Ustedes le entregan el videojuego y él les da el dinero. Eso que acaban de hacer es un contrato de compra-venta. Hubo un acuerdo. Ambos cumplieron su parte. Y si alguno no hubiera cumplido, el otro podría reclamar. Ahora bien, es muy importante que entiendan esto. Todos los contratos se basan en algo que se llama convenio. ¿Y cuál es la diferencia entre convenio y contrato? Bueno, el convenio es el concepto más amplio. En cualquier acuerdo entre dos o más personas para crear, transferir, modificar o extinguir obligaciones, cuando ese convenio específicamente crea o transfiere obligaciones y derechos, entonces ahí sí le llamamos contrato. Piénsenlo así. Es como los cuadrados y los rectángulos. Todos los cuadrados son rectángulos, pero no todos los rectángulos son cuadrados. De la misma manera, todos los contratos son convenios, pero no todos los convenios son contratos. ¿Les quedó claro? Ahora vamos a ver algo fundamental. Los elementos que debe tener un contrato para que sea válido. Son 5 elementos. Y quiero que los piensen como si fueran los ingredientes de alguna receta. Si a la receta le falta algún ingrediente, no sale bien, ¿verdad? Lo mismo pasa con los contratos. Si falta alguno de sus elementos, el contrato no es válido. Vamos a revisarlos uno por uno con calma.
Los sujetos son las personas que intervienen en el contrato. Son las partes que se comprometen a hacer o dar algo. Y aquí viene algo curioso. Dependiendo del tipo de contrato, a estas personas se les llama de diferente manera. Por ejemplo, si hablamos de un contrato de arrendamiento, que es cuando alguien renta una casa o un local, las partes se llaman el arrendador, que es el dueño, el que renta, al que comúnmente le decimos el casero, y el arrendatario, que es la persona que paga la renta para poder vivir o usar ese lugar, al que le decimos el inquilino. Otro ejemplo es un contrato de compraventa. Los sujetos son simplemente el vendedor y el comprador. Fácil, ¿no? Entonces, recuerden, los nombres cambian según el tipo de contrato, pero siempre son las personas o partes que se comprometen a cumplir algo. Este elemento es súper importante, jóvenes, porque es el corazón del contrato. El consentimiento es el famoso sí, acepto, de ambas partes. Es la voluntad de las personas de obligarse a hacer algo. El consentimiento puede ser de dos tipos. Primero, consentimiento expreso. Esto es cuando lo manifiesta de manera clara y directa. Puede ser de palabra, por escrito, o con señas que no dejen ninguna duda. Por ejemplo, cuando firman un documento, cuando dicen sí, acepto, o cuando levantan la mano en una subasta para comprar algo. El consentimiento tácito. Esto es cuando no lo dices directamente, pero tus acciones demuestran que estás de acuerdo. Tus hechos o actos lo demuestran. Por ejemplo, si un maestro les trae la comida que ordenaron y ustedes empiezan a comerla, están aceptando tácitamente que van a pagar por ella. Ahora, pongan mucha atención a esto porque es vital para protegerlos. El consentimiento no es válido si fue obtenido por error, violencia o dolo. ¿Qué significa esto? Voy a darles ejemplos de cada uno para que ustedes lo entiendan bien. Error. Imaginen que ustedes quieren comprar un celular, iPhone original, y el vendedor, sin querer o por descuido, les entrega un celular equivocado que no es el modelo que ustedes querían. Ustedes aceptaron comprar una cosa y les dieron otra diferente. Ese consentimiento tiene un error. Violencia. Imaginen que alguien los amenaza y les dice, o me firmas este pagaré o le hago daño a tu familia. Si ustedes firman por miedo, ese consentimiento fue obtenido por violencia y no es válido. Nadie puede obligarlos a firmar nada bajo amenazas. Dolo. Este es engaño o mala fe. Imaginen que alguien les vende un iPhone original y les insiste que es genuino, pero en realidad sabe perfectamente que es una copia pirata. Los está engañando deliberadamente. Ese consentimiento fue obtenido mediante dolo. La ley los protege en estos tres casos. Si su consentimiento fue obtenido por error, violencia o dolo, ese contrato puede ser anulado. Esto es muy importante que lo sepan para que no se dejen engañar en la vida. El objeto es aquello de lo que trata el contrato. Es lo que las partes se comprometen a dar o a hacer. El objeto puede ser de dos tipos. Primero, una cosa que se debe dar. Esto puede ser transferir la propiedad de algo. Por ejemplo, venderles mi bicicleta y darles la propiedad completa de ella. Dar uso temporal de algo. Por ejemplo, rentarles mi bicicleta por una semana. Devolver algo. Por ejemplo, devolverles su bicicleta que me prestaron o pagar algo que les debo.
Y segundo, un hecho que se debe hacer o no hacer. Por ejemplo, hacer algo, pintar una casa, dar clases particulares, arreglar una computadora. No hacer algo, comprometerse a no revelar un secreto, a no abrir un negocio similar en la misma zona, a no vender cierto producto. Y aquí viene algo interesante que la ley establece. Si alguien se compromete a hacer algo y no lo hace, ¿qué pasa? Bueno, la otra parte puede exigir que el trabajo se haga a costa del que incumplió, siempre que sea posible que otra persona lo haga. Por ejemplo, si contraté a alguien para pintar mi casa y no lo hizo, puedo contratar a otro pintor y cobrarle al primero. Y si el trabajo se hizo mal, puedo exigir que se deshaga lo mal hecho y se haga bien. Ahora, la cosa que es objeto del contrato debe cumplir tres requisitos obligatorios. Uno, debe existir en la naturaleza. No puedo venderles un dragón, un unicornio o poderes mágicos, porque esas cosas no existen. Tiene que ser algo real. 2. Debe ser determinada o determinable. Debo saber qué es exactamente. No puedo decirles, te vendo algo, sin especificar qué. Pero sí puedo decir, te vendo el primer cachorro que nazca de mi perra, porque aunque todavía no existe, es determinable. 3. Debe estar en el comercio. Eso significa que debe ser legal comprarla y venderla. No puedo hacer un contrato para venderles órganos humanos, drogas ilegales o armas prohibidas, porque esas cosas no están en el comercio legal. La causa es la motivación o razón por la cual las personas hacen un contrato. Es el para qué del contrato. Por ejemplo, ¿para qué haces un contrato de compra-venta? Para vender o comprar algo que necesitas o que quieres. ¿Para qué haces un contrato de arrendamiento? Para rentar una casa donde vivir o un local para tu negocio. ¿Para qué haces un contrato de donación? Para regalar algo a alguien que me aprecia o a una institución de caridad. ¿Para qué haces un contrato de prestación de servicios profesionales? Para contratar un abogado, un contador, un doctor o cualquier profesionista que necesites. La causa debe ser lícita, es decir, legal y moralmente aceptable. No puedo hacer un contrato para cometer un delito. Y llegamos al último elemento, la forma. Esto se refiere a cómo se debe expresar o manifestar el contrato. Aquí hay algo muy importante que dice la ley mexicana y que se llama el principio de libertad de forma. ¿Qué significa esto? Que, en general, cada persona se obliga en la manera y términos que aparezca que quiso obligarse. Es decir, no necesitan formalidades específicas para que el contrato sea válido. Por ejemplo, si ustedes le venden su celular a un compañero, no necesitan hacer un documento formal con firmas y testigos. Basta con que se pongan de acuerdo, hagan el intercambio y listo. El contrato es válido, aunque sea solo de palabra. Sin embargo, y aquí está el pero, importante, cuando la ley exige una forma determinada para un contrato, entonces, sí o sí, debe cumplirse con esta forma o el contrato no será válido. Por ejemplo, si alguien quiere vender una casa o un terreno, la ley exige que el contrato se haga por escrito ante un notario público. No basta con un acuerdo de palabra
con un papelito firmado en la casa. Tiene que ser ante notario. Si no se hace así, el contrato no es válido. Entonces, recuerden, libertad de forma en general, pero si la ley pide algo específico, hay que cumplirlo. Ahora vamos a ver algo que es muy importante para que ustedes se protejan. ¿En qué casos un contrato puede ser invalidado? Es decir, cuando la ley dice, ese contrato no vale. Hay 4 situaciones principales. Primera situación, por incapacidad legal de las partes. Si una de las partes que firma el contrato no tiene capacidad legal para hacerlo, el contrato puede ser invalidado. ¿Quiénes no tienen capacidad legal? Por ejemplo, los menores de edad, a menos que tengan autorización de sus padres o tutores. También las personas que tienen alguna incapacidad mental declarada por un juez. Por eso es tan importante que cuando ustedes sean menores de edad y necesiten firmar algo importante, lo hagan con el consentimiento y autorización de sus padres. Segunda situación, por vicios del consentimiento. Ya les hablé de esto hace un momento. Si el consentimiento fue obtenido por error, violencia o dolo, el contrato puede invalidarse. La ley los protege de que alguien los engañe, los amenace o los confunda para que afirmen algo. Tercera situación, porque el objeto, motivo o fin sea ilícito. Si el contrato es para hacer algo ilegal o inmoral, ese contrato no vale. Por ejemplo, puedo hacer un contrato para que alguien cometa un delito por mí. No puedo hacer un contrato para vender drogas, para realizar actividades criminales. Esos contratos son automáticamente inválidos porque su objetivo es ilícito. Cuarta situación, porque el consentimiento no se manifestó en la forma que la ley establece. Si la ley exige que el contrato sea por escrito y ustedes solo lo hicieron de palabra, puede ser invalidado. Si la ley exige que sea ante notario y ustedes solo hicieron un papel simple, puede ser invalidado. Estas 4 situaciones son causas de invalidez. Ténganlas muy presentes. Ahora vamos a ver cómo se clasifican los contratos. Sé que hay muchas clasificaciones y puede parecer complicado, pero no se preocupen. Vamos a ir paso a paso, con calma y con ejemplos que se puedan entender. Contrato unilateral. Es cuando solo una de las partes se obliga hacia la otra, sin que la otra quede obligada a nada. Un ejemplo, la donación pura. Si yo les regalo mi laptop vieja, yo me obligo a entregárselas, pero ustedes no se obligan a darme nada a cambio. Solo una parte tiene obligaciones. Contrato bilateral. Es cuando las partes se obligan recíprocamente. Ambas tienen obligaciones. Ejemplo, la compraventa. Si yo les vendo mi celular, yo me obligo a entregarles el celular en buenas condiciones y ustedes obligan a pagarme el precio acordado. Ambas partes tienen obligaciones. Contrato oneroso. Es aquel en el que hay provechos y gravámenes recíprocos. Las dos partes obtienen algo y las dos partes dan algo. Ejemplo, el arrendamiento. Ustedes pagan una renta mensual. Eso es un gravamen, una carga. Pero pueden vivir en el lugar. Eso es un provecho. El dueño les da el uso del inmueble. Eso es una carga para él. Pero recibe dinero mensualmente. Eso es un provecho. Contrato gratuito. Es aquel en el que el provecho es solamente de una de las partes. Ejemplo, la donación. Una persona da algo sin recibir nada a cambio.
Solo una parte se beneficia. Una tercera clasificación, contrato conmutativo. Las prestaciones que se deben las partes son ciertas desde que se celebra el contrato. Desde el principio saben qué van a dar y qué van a recibir. Pueden evaluar inmediatamente si el negocio les conviene o no. Ejemplo, compran un videojuego en 500 pesos. Saben exactamente cuánto pagan y qué juego van a recibir. No hay sorpresas. Un contrato aleatorio. La prestación de vida depende de un acontecimiento incierto, algo que no se sabe si va a pasar o cuándo va a pasar. No es posible evaluar la ganancia o pérdida hasta que ese acontecimiento se realice. Un ejemplo, el seguro de vida. Ustedes pagan una prima mensual al seguro, pero no saben si algún día la aseguradora les va a pagar, porque eso depende de que ocurra el evento asegurado. Es incierto. Otro ejemplo más, las apuestas. Apuestan 100 pesos a que su equipo va a ganar el partido. Si ganan, reciben dinero. Si pierde, pierden su dinero. El resultado depende de algo incierto, el resultado del partido. Una cuarta clasificación, contrato principal. Existe por sí mismo, no depende de ningún otro contrato para existir. Un ejemplo, el contrato de compraventa. Existe por sí mismo, no necesita de otro contrato. Y un contrato accesorio. No tiene existencia propia, depende de otro contrato principal. Si el contrato principal desaparece, el accesorio también desaparece. Por ejemplo, la fianza. ¿Qué es la fianza? Es cuando una persona se compromete a pagar una deuda. Si el deudor principal no paga, pero este contrato de fianza depende del contrato de deuda principal. Si no existe la deuda, no puede existir la fianza. Una quinta clasificación, contrato instantáneo. Produce sus efectos en un solo momento, en un solo acto, y se acabó. Ejemplo, cuando van a una tienda, compran una bolsa de papitas, pagan, les toman y se van. Todo ocurrió en un momento. El contrato se cumplió instantáneamente. Y el contrato de tracto sucesivo produce sus efectos a través del tiempo. Las obligaciones se van cumpliendo poco a poco en periodos. Ejemplo, el arrendamiento. Mes con mes van pagando la renta. El contrato va produciendo sus efectos a lo largo del tiempo. No es algo que se cumpla en un solo momento. Una sexta clasificación, el contrato consensual. Se perfecciona, se completa, solo con el consentimiento de las partes. No se necesita entregar físicamente nada en ese momento para que el contrato exista. Ejemplo, la compraventa. En el momento en que el vendedor y el comprador se ponen de acuerdo en la cosa y el precio, el contrato ya existe, aunque todavía no se hayan entregado ni el producto ni el dinero. El contrato ya se perfeccionó con el simple acuerdo. Contrato real. No se basa, no basta el consentimiento. Se necesita la entrega material de la cosa para que el contrato se perfeccione. Por ejemplo, el comodato. ¿Qué es el comodato? Es el préstamo gratuito de algo. Por ejemplo, un amigo les presta su bicicleta para que vayan a un lado, pero el contrato no existe hasta que efectivamente les entrega la bicicleta. Si solo dicen, te voy a prestar mi bici, pero nunca se las da, el contrato no se perfeccionó, no existe legalmente. Una séptima clasificación, contrato consensual. En este sentido, hay libertad para que las partes manifiesten el consentimiento por el medio que deseen. Pueden hacerlo de palabra, por escrito, por señas, como quieran.
Y el contrato formal. El consentimiento se debe manifestar a través del medio específico que designa la ley. Si no se usa esa forma, el contrato no es válido. Por ejemplo, la hipoteca. Si quieren hipotecar una casa para garantizar un préstamo, la ley exige que se haga por escrito ante notario público. No vale hacerlo de palabra ni con un papel simple firmado. Tiene que ser ante notario. Una octava clasificación, contrato nominado. Está regulado expresamente en el Código Civil y tiene un nombre específico. La ley ya lo contempla, ya le puso nombre, ya dijo cómo funciona. Ejemplos: la compraventa, el arrendamiento, donación, mutuo, comodato, depósito, mandato. Todos estos están en el código. Y el contrato innominado no está regulado expresamente en la ley. Es un contrato que las personas inventan o crean según sus necesidades específicas, siempre y cuando no violen la ley. Por ejemplo, imaginen que alguien inventa un nuevo modelo de negocio que combina elementos de varios contratos. Como no está específicamente regulado en el código, sería un contrato innominado, pero es válido mientras no sea ilegal. Jóvenes, ahora quiero que conozcan la gran variedad de contratos que existen. Hay muchísimos, pero les voy a mencionar los más importantes y comunes para que los tengan presentes. Existen al menos 25 tipos diferentes de contratos. No vamos a estudiar cada uno de ellos en detalle, porque eso llevaría mucho tiempo, pero sí quiero que sepan cuáles son los principales. Primero, los más comunes en la vida cotidiana. Compraventa. Es el más común de todos. Una persona vende y otra persona compra. Arrendamiento. Rentar una casa, un departamento, rentar un local comercial, un coche. La donación. Regalar algo sin esperar nada a cambio. El mutuo. Préstamo de dinero o de cosas que se consumen como alimentos. El comodato. Préstamo gratuito de algo que no se consume, como una herramienta o un libro. Luego tenemos contratos relacionados con servicios. Prestación de servicios profesionales. Cuando contratan a un abogado, un doctor, un contador, un arquitecto, etc. Contrato de obras a precio alzado. Cuando contratan a alguien para construir algo por un precio fijo total. Contrato de transporte. Cuando una empresa o persona se compromete a transportar algo o a alguien de un lugar a otro. Contrato de hospedaje, cuando se hospedan en un hotel. También hay contratos relacionados con el cuidado y la representación. Depósito, cuando dejan algo al cuidado de otra persona. Por ejemplo, cuando dejan su coche en un estacionamiento con valet parking. Mandato, cuando autorizan a alguien para que se actúe en su nombre y los represente en ciertos asuntos. Contratos de asociación. Tenemos el contrato de asociación, en el cual varias personas se unen para realizar un fin común sin fines de lucro. Contrato de sociedad. Varias personas se unen para realizar un negocio con ánimo de lucro, de ganar dinero. Contratos del campo. A parcería agrícola. Es un contrato entre el dueño de una tierra y quien la trabaja para repartirse los productos cosechados. La parcería de ganados. Es similar, pero con ganado. El dueño del ganado y quien lo cuida se reparten las ganancias. Contratos de garantía. Fianza. Alguien se compromete a pagar una deuda si el deudor principal no paga. Prenda. Se deja un bien mueble como garantía de pago, por ejemplo, en las casas de empeño. Hipoteca. Se deja un bien inmueble como una casa o terreno como garantía de un préstamo. Y algunos contratos curiosos. La permuta. Es como el trueque, intercambiar una cosa por otra sin usar dinero.
Juego y apuestas. Sí, las apuestas también son contratos, aunque regulados de una manera especial. La renta vitalicia. Una persona da dinero o bienes a otra y esa otra persona se compromete a pagarle una pensión de por vida. La compra de esperanza. Este es curioso. Es cuando compras algo incierto, como la pesca que saque un pescador. Puede que saque muchos peces o puede que no saque ninguno, pero el precio ya está acordado. Contrato de transacción. Es cuando dos personas que tienen un conflicto o desacuerdo hacen concesiones mutuas para resolverlo sin ir a juicio. Contrato de compromiso. Cuando las partes acuerdan someter sus diferencias a la decisión de árbitros en lugar de ir a tribunales. Y hay más. Promesa de contrato, contrato de obras y muchos otros. Como ven, hay contratos para prácticamente todas las situaciones de la vida. Por eso es tan importante conocer al menos lo básico sobre ellos. Jóvenes, quiero hacer una pausa y preguntarles, ¿cuántos de ustedes planean algún día irse a vivir solos o con amigos cuando entren a la universidad o cuando consigan trabajo? ¿Cuántos planean algún día comprar un coche? ¿Cuántos piensan estudiar una carrera y luego trabajar? Pues bien, jóvenes, cada una de estas situaciones va a implicar contratos. Cuando renten un departamento, van a firmar un contrato de arrendamiento. Cuando compren un coche, sea nuevo o usado, habrá un contrato de compraventa. Si piden un préstamo para estudiar o para comprar algo, habrá un contrato de mutuo. Cuando lo, cuando los contraten en un trabajo, habrá un contrato laboral. Si algún día ponen un negocio, van a firmar contratos constantemente con proveedores, con clientes, con socios, con los empleados. Los contratos están en todas partes. De hecho, están tan presentes en nuestra vida que ni siquiera nos damos cuenta de ello. Cuando compran un refresco en la tienda, aunque no firmen nada, legalmente están celebrando un contrato de compra-venta. Cuando se suben al transporte y pagan, hay un contrato de transporte. Cuando contratan el servicio de Internet en la casa, hay un contrato de prestación de servicios. El problema es que muchas personas, incluso adultos, firman contratos sin leerlos, sin entenderlos, y luego se meten en problemas graves. Firman contratos de tarjetas de crédito sin leer las tasas de interés y terminan endeudados. Firman contratos de telefonía celular sin leer las cláusulas y terminan pagando servicios que no querían. Rentan un lugar sin leer bien el contrato y luego tienen problemas con el casero. Por eso es tan importante que ustedes, desde ahorita, aprendan estos conceptos básicos. El conocimiento los protege. El conocimiento los hace ciudadanos informados que pueden defender sus derechos y tomar mejores decisiones. Muy bien, jóvenes. Vamos a cerrar nuestro video recapitulando los puntos más importantes que hemos visto. Primero, vimos que un contrato es un acuerdo de voluntades que crea obligaciones. No es solo un papel aburrido, sino una herramienta legal que regula nuestras relaciones y transacciones diarias. Segundo, identificamos los 5 elementos esenciales que todo contrato válido debe tener. Los sujetos, el consentimiento, el objeto, la causa y la forma. Sin estos elementos, o si alguno está viciado, el contrato puede ser invalidado. Tercero, aprendimos que un contrato puede invalidarse en 4 situaciones: por incapacidad legal, por vicios en el consentimiento, como error, violencia o dolo, porque su objeto o fin sea ilícito,
o porque no se respetó la forma que exige la ley. Cuarto, conocimos las diferentes clasificaciones de los contratos, unilaterales o bilaterales, onerosos o gratuitos, conmutativos o aleatorios, principales o accesorios, instantáneos o de tracto sucesivo, consensuales o reales, consensuales o formales, nominados o innominados. Cada clasificación nos ayuda a entender mejor la naturaleza de cada contrato. Y quinto, vimos que existen muchísimos tipos de contratos para regular las diferentes situaciones de la vida: compraventa, arrendamiento, donación, mutuo, prestación de servicios, fianza, hipoteca y muchos más. Pero más allá de la teoría, lo más importante es esto: los contratos son herramientas que la sociedad ha creado para que podamos hacer acuerdos de manera ordenada, justa y segura. Cuando ustedes conocen cómo funcionan, dejan de ser consumidores pasivos e ingenuos y se convierten en ciudadanos empoderados que saben proteger sus derechos. Mi recomendación para ustedes es esta: nunca, nunca firmen algo que no entiendan. No importa si es un amigo quien se los pide, si es una oferta que parece muy buena, o si tienen prisa. Léanlo con calma. Pregúntenle a alguien que sepa si tienen dudas. Investiguen. Es su derecho y su responsabilidad. Un papel firmado puede comprometer su patrimonio, su tiempo y su tranquilidad por meses o años. Recuerden siempre, el conocimiento es poder y el desconocimiento puede ser muy costoso. Espero que este video les haya sido útil y que a partir de hoy vean los contratos con otros ojos. Ya no son documentos misteriosos y aburridos, sino herramientas que ustedes pueden entender y usar a su favor. Los invito a que busquen algún contrato que haya en su casa: el contrato de luz, del internet, de renta o cualquier otro que encuentren. Léanlo. Con lo que aprendieron hoy, e intenten identificar los elementos que vimos: quiénes son los sujetos, cuál es el objeto, qué tipo de contrato es, según las clasificaciones, y verán que todo empieza a tener sentido.